Johan Doe es un chico fuerte e inteligente, que tiene un pasado misterioso e interesante, y por alguna razón, que se revela a lo largo de los capítulos, investiga y sigue incesantemente a Daeyeon Lee, un estudiante que tiene una vida difícil, y que por extrañas circunstancias que iremos descubriendo más adelante, sufre de constantes peligros y abusos, pero a pesar de todo, es fuerte y no se deja amilanar. Pero aún así, Johan la protege, parece un acosador, pero tiene un motivo: alguien quiere acabar con la vida de Daeyeon, y él está programado para protegerla. Al hacerlo, llega a descubrir la impactante verdad tras todo. Todo comienza cuando Johan hace lo habitual de su vida actual, vigilar a Daeyeon, y para ello está debidamente preparado, tiene un departamento al frente del de ella, y desde la ventana la observa con una cámara. Él conoce la rutina de ella, observa cómo empieza su día, y después la sigue al autobús que ella toma para ir a la preparatoria. Johan no está acostumbrado a estar entre tantas personas, pero aún así lo hacía por Daeyeon. Hay una cosa que se dio cuenta después de observarla durante un mes, que ella era muy dulce y que siempre ayudaba a quienes lo necesitaban. Mientras pensaba ello, un señor empezó a tocar indebidamente a Daeyeon. Él rápidamente intentó protegerla, pero Daeyeon dijo en voz alta lo que le hacía el mal tipo. De esa manera, el tipo se avergonzó al ver que empezaban a hablar mal de él, y Daeyeon, con una fría y amenazante mirada, se defiende con palabras. Johan pensaba que a pesar de que Daeyeon era muy amable, también podía llegar a dar miedo. Después de ello, Daeyeon llega a su preparatoria donde, como es de costumbre, Johan la vigila desde los edificios del frente del salón donde ella se encontraba. Johan sabía muy bien su horario de clases, y cada vez que ella cambiaba de salón, él también tenía que moverse de sitio para poder seguir viéndola, aunque había lugares donde no podía llegar a observarla. Ese día, mientras Daeyeon salía de la preparatoria al finalizar las clases, Johan se dio cuenta que las chicas al ver pasar a Daeyeon se quedaban hablando señalándola groseramente. Eso le hizo sospechar que algo no andaba bien. Más tarde, Daeyeon se fue a un centro de juegos, donde ella quería atrapar a un muñeco con la garra de la máquina. A pesar de su esfuerzo no podía atraparlo. Johan se dio cuenta, y atrapa el mismo muñeco en otra máquina, pero justo cuando se quería atrever a hablarle, ella se va del lugar, pero había dejado su celular, a lo que Johan lo agarra y corre para dárselo, pero Daeyeon ya no estaba, cuando de repente, su celular se cae, y al recogerlo se prende, y ve una notificación donde una chica llamada Crystal Han le había escrito un mensaje amenazando a Daeyeon. Fue entonces que varias notificaciones empezaron a llegar, con mensajes de amenazas, a lo que Johan, enlazando todo lo que había sucedido, al recordar cómo susurraban detrás de Daeyeon señalándola, y que ella siempre paraba sola aún en la preparatoria, descubrió que ella estaba siendo intimidada. Sin más, él dice que la va a proteger, y desbloqueando el celular de Daeyeon, ya que desde luego sabía su contraseña, se hace pasar por ella en los mensajes, y le escribe a los abusadores a dónde debería ir. Un grupo de chicos y chicas estaban reunidos en un callejón oscuro, esperando a Daeyeon. De repente sienten la presencia de alguien, a lo que ellos voltean a ver y se ríen al ver a una persona disfrazada de oso, que era Johan. Él, seriamente pregunta quién era Crystal Han, a lo que los abusadores se dan cuenta que era un hombre y no Daeyeon. Una chica se burla y lo insulta por el disfraz que llevaba, a lo que rápidamente Johan se da cuenta que ella era Crystal, por la foto de perfil que había visto, pero le dice que lucía diferente por poner mucho filtro en su foto. Crystal se ofende, y le empieza a gritar, a lo que Johan le tira agua sucia de comida podrida. Todos estaban asqueados por el olor nauseabundo, ya que también les había caído. El líder dice que atrapen a Johan, pero logra que todos se separen para buscarlo. Uno de ellos encuentra a su secuaz herido que no podía mover las manos, lo mira pero de repente alguien lo empuja y caen, haciendo una imagen extraña, a lo que Johan mientras lo fotografía dice, «Wow, un romance apasionado más allá de la amistad». El que no estaba lesionado lo golpea, y agarra la cámara a lo que rápidamente Johan contraataca, y le dice que no le dolió para nada, y lo electrocuta con una pistola eléctrica. En otra parte estaban otros dos secuaces. Johan aparece y los reduce atándolos, y empieza un juego llamado Verdad o Desafío,
y si la verdad que decían no parecía realista, su otro secuaz recibiría un castigo, Johan decidió que la chica empezaría el juego. Mientras tanto, el líder, al no encontrar a los demás, empieza a buscarlos más preocupadamente, pero los encuentra heridos. Llevar un disfraz de oso y hacer tales movimientos ágiles le había hecho sudar, a lo que fue a refrescarse un poco en un servicio higiénico cercano. Mientras lo hacía, se percató desde la puerta que estaba Crystal Han con otra chica. Ella era quien había enviado esos mensajes a Daeyeon, y por supuesto que pagaría lo que le había hecho. Así que las atrapó y amarró, seguidamente las puso en un juego giratorio, y empezó a darle vueltas rápidas sin cesar. Cuando lo para, les dice que sonrían. Ellas no le hacen caso, pero al escuchar de nuevo, pero con una voz escalofriante, le dicen si Daeyeon le había pedido que les haga daño, a lo que Johan le cierra la boca, y le dice que no se atreva a decir el nombre de Daeyeon. Crystal dice que ella no le había hecho nada a Daeyeon hoy, pero Johan les dice: si Daeyeon hubiera aparecido, quién sabe lo que le habrían hecho, incluso trajeron a esos chicos. Él les dice que de acuerdo a las estadísticas de crimen juvenil, el porcentaje es mayor entre los adolescentes, en otras palabras, que la mayoría de los crímenes ocurren entre los estudiantes, y principalmente la violencia escolar, pero a pesar de todo, por ser adolescentes, los abusadores nunca reconocían ni pagaban por sus actos, y quedaban libres e impunes haciendo más daño a otros. De repente, alguien por detrás le golpeó con un palo en la cabeza, quitándole la cabeza de oso. Con Johan en el suelo, lo empieza a golpear, el tipo le empieza a maldecir, y cuando insulta a Daeyeon, Johan recobra fuerzas y se invierte en las posiciones. Y apuntándolo con un palo puntiagudo en el estómago, Johan le dice que no pronuncie el nombre de Daeyeon, y le dice que será mejor que recuerde su rostro, porque si los volvía a ver, iría más lejos de lo que sucedió hoy, y los partiría en pedazos. Después de ello, Daeyeon se encontraba corriendo a pagar una cuenta, pero de repente aparece Johan disfrazado, y le entrega su celular y el muñeco que ella quería antes. Ella le dice que el muñeco no era de ella, pero Johan solo se va. Al día siguiente, Daeyeon revisa su celular, y se da cuenta que todos sus mensajes habían sido borrados, cuando empieza a escuchar murmuros, y observa que había un tumulto de estudiantes mirando la tabla de anuncios, y se da cuenta que habían fotos de los chicos que le hacían bullying, pero esta vez ellos habían sido fotografiados en poses incómodas y siendo intimidados. Daeyeon se siente desconcertada, cuando de repente, Crystal Han estaba pasando por el lugar, y al mirarla, espantada se va. A Daeyeon le extraña su actitud. Por la noche Daeyeon estaba trabajando en una tienda, y por supuesto Johan estaba ahí, cenando un tazón de sopa instantánea. Entre ellos habían dos chicas que habían venido a comprar cigarrillos, y un hombre muy delgado. Las mujeres se burlan por el aspecto de aquel hombre. El hombre pregunta sobre una bebida cara, pero lamentablemente no lo vendían en esa tienda. Daeyeon le dice que no había, pero tenían algo parecido, a lo que el señor dice que era una pésima tienda en un pobre vecindario. Las mujeres al ver la escena empiezan a despreciar más su aspecto, hablando más exhaustivamente, y el hombre, harto de ello, empieza a jalar el cabello de la mujer. Johan permaneció inmutable ya que no era su asunto, pero Daeyeon, al ser encargada de la tienda, tenía que poner orden, así que dijo que la suelte, o si no llamaría a la policía. Pero esto no hace más que enfurecer al hombre, que empieza a gritarle, y cuando le iba a dar una cachetada, Johan, quien empezó a poner interés en el asunto al ver que Daeyeon se había vuelto involucrada, estaba a punto de defenderla, pero Daeyeon, haciendo uso de sus habilidades, logra inmovilizar al mal adulto. Después de ello, cuando Daeyeon salía de su trabajo en la tienda, y se dirigía a su casa, el mal hombre se encuentra persiguiéndola sigilosamente ya que se sentía humillado. Era una persona frustrada que su familia lo ignoraba y sus amigos, a quienes calificaba como estúpidos, lo miraban con desprecio. Él consideraba a Daeyeon como una simple empleada y se vengaría por haberlo tratado de esa manera. Y con un cuchillo, se acerca para atacarla por detrás, pero es detenido por Johan, quien se encontraba de nuevo con la cabeza del disfraz de oso. Estaba a punto de darle su merecido, cuando de repente Daeyeon aparece al escuchar gritos.
Ella rápidamente reconoce a la persona de la cabeza de oso quien le había devuelto su celular el otro día, y le pregunta si era la misma persona. Johan se encuentra estupefacto. Ella le hace otra pregunta, y le dice qué hacía en un lugar tan oscuro. Johan se preguntaba qué debería hacer, ya que no podía dejar que ella viera lo que estaba haciendo. Daeyeon se estaba acercando, así que con frías palabras ordena al mal hombre que se vaya. Seguidamente él se va corriendo rápidamente. Él pensaba que no podían conocerse de esa manera, además de que aún no tenía la suficiente confianza para mostrarle su rostro. Daeyeon intenta detenerlo, pero se tropieza y cae. Sin más, Johan la ayuda y le da banditas para sus heridas al llegar en un parque. Ella le pregunta sobre su cabeza de oso y le agradece por lo de la vez pasada. Johan no dice nada, pero al ver la insistencia de Daeyeon, le dice que si tenía que decir algo que le diga. Ella le pregunta su edad, y él responde 16. Ella le contesta diciendo que tenían la misma edad, y le pregunta a qué escuela iba, a lo que él dice que no iba a ninguna, a lo que ella le responde que sería genial que estudiaran en la misma escuela, ya que podrían volverse amigos. A Johan le llama la atención eso de volverse amigos. Ella le cuenta el abuso y el aislamiento que sufría en su escuela, a lo que Johan directamente le pregunta si no tenía ningún amigo, y ella le dice que no los tenía, a lo que Johan le responde si necesitaba un amigo, y ella emocionada responde que sí. Él, tartamudeando, responde que podría ser su amigo, pero antes que termine de decirlo, ella lo interrumpe, diciéndole si podía mostrarle su cara. Aunque le decía que espere, Daeyeon le quita la cabeza de oso, y se ven cara a cara por primera vez. Ella dice que era muy apuesto, y que se vería mejor con el cabello más corto. Johan se pone nervioso, y se va corriendo. Mientras corría, recuerda a Daeyeon, y al parar dice 3 palabras: amar, cumplir, proteger, y después las vuelve a repetir de manera constante, y procede a decir: escuela, si voy allí en realidad podría ser su amigo. Días después, la maestra presenta a un nuevo estudiante, quien era ni más ni menos que Johan, y dice que había venido recientemente de Estados Unidos. Daeyeon se encuentra sorprendida, pero rápidamente piensa: de Estados Unidos, no me hagas reír, ahora por fin te muestras maldito acosador. Seguidamente nos muestran recuerdos de días anteriores, donde Daeyeon al ver el comportamiento extraño de Cristal le da curiosidad, y la encuentra en los baños. Ella le dice que estaban comportándose extraño, a lo que Cristal con miedo le dice que era por culpa de su novio el cabeza de oso. Daeyeon estaba sorprendida, ya que no tenía uno, y rápidamente recordó al chico que le entregó su celular la otra vez, y que también tenía cabeza de oso. Fue cuando ella empezó a sospechar que él era un acosador. En realidad ella ya había sospechado de Johan, pero no fue hasta ese día que lo confirmó, así que empezó a buscar pruebas para denunciarlo a la policía, pero había algo más que se había dado cuenta. Era que el acosador también la había protegido de una manera ansiosa y desesperada, así que decidió usar eso a su favor, si hacía verse frente a él como si no tuviera a nadie, y así ganarse su confianza podría hacerlo confesar y obtener las pruebas. Siguiendo en la actualidad, unas horas después una chica intentó hablar con Johan, diciéndole si el collar le quedaba bien. Pero Johan estaba más atento a los movimientos de Daeyeon, y fríamente le dijo que eso no tenía nada que ver con él y se va. Algunos compañeros se burlan de la chica popular que había sido rechazada por culpa de Daeyeon y ella se enoja. Johan fue a encontrarse con Daeyeon, e intenta conversar con ella, y le pregunta si podría acompañarla a su casa. Daeyeon contesta de forma desinteresada, y diciéndole que tenía que ir al baño se va. Ella estaba harta de que la siguiera. Ya en el baño, estaba desconcertada, y se preguntaba cómo había conseguido matricularse a mitad de año en una escuela, y no pensaba que realmente lo hiciera, pero gracias a ello había conseguido algunas evidencias ya que Johan la seguía hasta su casa. Más tarde, durante las clases de educación física, la chica popular empieza a abusar de otra chica, tirándole un balón. Daeyeon la defiende haciéndole lo mismo. Ella le reclama y le insulta, pero Daeyeon la ignora. Al ver ello,
La chica se empieza a enojar más, pero su compañera la calma. La chica estaba celosa de ella por Johan. Así que arma un plan, y enfrente de todos, la acusa de haber robado su collar. Dayeon dice que no fue ella, a lo que la chica le dice, ¿cómo puedo creerte? Dayeon vuelve a decir que no fue ella, y que podía revisar su mochila, a lo que la chica le dice que mejor se quite la ropa. Dayeon le dice, ¿qué hará si en verdad no lo tiene? Así que ella también tendría que quitarse la ropa. La chica sonríe, y dice que está de acuerdo. Así que Dahyun procede a desabrocharse su chaquete, pero Johan la detiene, diciéndole que no lo haga con una mirada extraña, que llama la atención de Dayeon. Más tarde, Johan se encontraba en las máquinas expendedoras de la escuela, y recuerda aquel hecho que fue interrumpido por la llegada del maestro, y Dayeon, incómoda, hizo que la soltara, mientras los demás empezaban a murmurar, diciendo que el asunto se estaba volviendo divertido. Fue entonces cuando Johan recordó que Dayeon le había dicho que los estudiantes se divierten con los malos rumores y malos chismes. A Johan no le agradó para nada ello, cuando de repente empezó a escuchar voces, donde la chica popular confesaba haber escondido a propósito el collar para culpar a Dayeon, y su amiga le dijo que en realidad se había vuelto loca. Ellas estaban caminando, cuando de repente, la chica pelimarrón se tropieza con Johan, y su bebida se cae en su ropa. Ella empezó a molestarse y a gritar, pero al darse cuenta que era Johan, rápidamente cambió su actitud a una más pacífica y agudizó su voz. Seguidamente le compró a Johan otra bebida. Su nombre era Ginny, y mientras ellas se alejaban, él bota y aplasta la bebida que le había comprado, diciendo que su personalidad era basura. Johan se dirige al salón de clases, y se encuentra con Dayeon, y le dice para que regresen juntos. Mientras caminaban, Dayeon revisaba las conversaciones de ella con su tía. Ella tenía una tía a la que quería mucho, pero se encontraba enferma e internada en el hospital. Mirando a Johan, ella se percata que él miraba a todos lados furtivamente. Ella le pregunta el porqué de ello, pero Johan le dice que era un hábito. Dayeon le pide intercambiar números de celular, pero él dice que no tenía su celular en ese momento, a lo que ella le dice entonces cómo mantenía contacto con sus parientes y amigos, a lo que Johan dice, ¿parientes? Tuve algo así. A Dayeon le vuelve a llamar la atención su mirada, que era la misma que había visto antes. Ya al despedirse, Johan le dice que traerá su celular mañana en la escuela para que pueda darle su número. Dayeon asiente, pero se queda pensativa, y se pregunta quién realmente era Johan. Al día siguiente, todos estaban mirando a Ginny asustada frente a su carpeta, donde estaban pegadas fotos de ella con varios hombres, y habían escrito basura, con aerosol rojo. Dayeon se desconcierta, y mira a Johan, quien a diferencia de todos se encontraba muy tranquilo, como si nada pasara mirando su celular. Al percatarse de ella, él se alegra y le dice que había traído su celular, y si le podía dar su número, pero Dayeon le pregunta directamente si él también había hecho eso. En realidad, Johan sí lo había hecho. Por la noche había entrado a la escuela, para que Ginny reciba una cucharada de su propia medicina. Johan se queda sin palabras ante Dayeon, pero ella es acusada por Ginny, quien le grita que ella había hecho eso, y que era la única que podría haberlo hecho. Ella sin miedo le dice que no lo hizo, y de nada valía hablar con ella, ya que no cambiaría su parecer de inculparla, pero que seguro debe ser alguien más de la clase quien lo hizo, y miró a Johan. Seguidamente se va, mientras tanto recuerda los abusos que recibió en el pasado, por intentar proteger a otra chica. Después de ello, cuando regresa, Johan le pide su número de celular, diciéndole que ayer ella había dicho para intercambiar números, pero ella finge que no lo recuerda. A partir de ahí, empezó a evitar a Johan. Él no sabía por qué estos días lo estaba evitando, a pesar de que antes, ella era quien le había empezado a conversar primero. Se encontraba tan absorto y distraído pensando en ello, que en la clase de educación física, le cayó un balón en la cabeza. Él se cae, y todos se preocupan por él, menos Dayeon, quien lo ignora. Él se preguntaba constantemente qué le pasaba, hasta que esa tarde, después de que todos se fueran del salón,
Él le dice que regresen juntos a casa, pero ella se excusa, así que, desesperado, le dice por qué lo evitaba, y que si había algo malo que había hecho que le diga, ya que ella le había dicho que quería un amigo, y él quería hacerlo para ella, por eso había venido a su escuela. Pero antes de terminar de hablar, se da cuenta de la escalofriante mirada que le daba Daeyeon y dice: «Tú, mi amigo, no me hagas reír, eres un maldito acosador». Mientras tanto, Song Woo-hyun se encontraba caminando por los pasillos de la escuela. Todos murmuraban que él había roto la pierna de un compañero, y que por eso había sido suspendido, y recién regresaba a la escuela, y que la razón por la que no lo habían expulsado era porque su familia era rica e influyente. Él se encontraba harto, y no quería regresar a esa escuela, pero mientras lo decía para sí, Daeyeon pasa por su lado casi corriendo, y Johan la persigue detrás llamándola. Pero, accidentalmente choca con Son. Sin decir nada, Johan se va, lo que provoca su disgusto. Más tarde, a pesar de perseguirla, no la encontraba, pero de repente ella aparece. Él trata de hablar con ella, pero lo rechaza, y le amenaza que le echará gas pimienta si se acerca, mientras con su otra mano tenía el celular grabando, para conseguir pruebas y denunciarlo. Ella le dijo que sabía todo y que era un acosador. Ella quería que Johan confiese lo que hacía, pero él se encontraba confundido con lo que le había dicho. Estaban hablando, cuando una mujer, que al parecer estaba siendo perseguida, aparece ante ellos pidiendo ayuda. Daeyeon rápidamente la auxilia, y trata de llamar a emergencias, pero un hombre extraño aparece, y mira a Daeyeon. Johan, al darse cuenta de la dirección de su mirada, se pone delante de ella, y mirándolo fríamente llama a la policía, y habla delante de él. El hombre extraño sonríe, y se va corriendo. Johan quería perseguirlo, y asegurarse que no será un peligro futuro, pero se detiene, para quedarse cuidando a Daeyeon. La policía viene, y mientras hablan susurrando, Johan, al tener un oído agudo, escucha algo del susurro de los policías y empieza a sospechar de la mujer. Al día siguiente, Johan vuelve a decir a Daeyeon para que regresen juntos a casa, pero ella directamente lo rechaza. Daeyeon se va a una tienda de maquillaje, y se encuentra con la mujer que habían ayudado ayer. Ella le agradece, y le regala algunas cosas. Estaban hablando, pero no sabían que Johan las estaba escuchando. Aún sospechaba de aquella mujer. Quería acercarse, pero no pudo, porque Daeyeon pensaría que era un acosador de nuevo. A partir de ese día, empezaron a frecuentarse. Por supuesto, Johan la seguía a escondidas. Un día, cuando la mujer estaba regresando a su casa, mientras conversaba con Daeyeon por celular, vemos cómo entra y se sienta a ver el televisor, mientras pasaban el reportaje del hallazgo del cadáver de una mujer. Ella, al verlo, empieza a reírse, y dice que se demoraron mucho en encontrar el cadáver, y es ahí donde dice que su próxima víctima será Daeyeon. Otro día vemos cómo Daeyeon estaba conversando con la mujer en un autobús, y le confiesa que no tenía padres ya que ellos habían fallecido en un accidente, y tampoco hermanos, y al llegar a su parada se despiden. Al día siguiente en la escuela, Johan intenta saludarla, pero ella lo ignora. Daeyeon se encontraba muy feliz conversando en el celular, con quien ella consideraba su amiga que la había tratado muy bien. Ellas acuerdan verse en un café llamado Lux a las 2 de la tarde, a lo que vemos como la mujer extraña del otro lado, en su apartamento. Al finalizar la llamada, dice maliciosamente que ese día será el último día de vida de Daeyeon. Después de tomar unos exámenes, al salir del aula, accidentalmente choca con Johan, y su celular se cae. Johan se disculpa, y le entrega el celular, pero Daeyeon solo lo toma, y se va sin decir nada. Más tarde, ella debía encontrarse a las 2 con la mujer, así que como se le hacía tarde, estaba apresurada. Al intentar ver su celular para comunicarse mejor con su amiga, se percata que no prendía. Seguro se había malogrado por la caída. Había mucho tráfico, pero al llegar al lugar corriendo, a pesar de haber llegado retrasada, se percata que no estaba la mujer por ningún lado. Mientras tanto, en otro café llamado Dile, se encontraba la mujer, quien estaba esperando a Daeyeon, pero una voz masculina le dice que Daeyeon no vendrá. Ella lo mira,
y resulta que era Johan, y le pregunta si aún lo recordaba. Ella dice que sí, a lo que Johan le dice si podría sentarse, y ella acepta. Mientras tanto, por debajo de la mesa, escribía insistentemente a Dayeon diciéndole qué estaba pasando, por qué su amigo había venido y no ella. Cuando de repente, el celular que tenía Johan empieza a vibrar indicando que le estaban enviando mensajes. Johan saca el celular y lee los mensajes que ella recién había enviado a Dayeon. Ella se desconcierta y dice por qué él tenía su celular, y es ahí cuando Johan le confiesa que él había cambiado el celular de Dayeon por otro que ya estaba roto, y que con su celular fingió ser Dayeon, y le escribió para cambiar el lugar de la reunión adrede. La mujer molesta se levanta, pero él le dice que aún no había terminado de hablar, a lo que la mujer lo amenaza, diciéndole que no sabía con quién se estaba metiendo. Y hasta aquí llegó la primera parte de este manhwa. Si te gustó, no te olvides suscribirte y comentar. Estaré saludando a aquellas personas que lo hagan en la segunda parte de esta historia. Gracias por ver hasta aquí, hasta la próxima.